Bueno, vamos a entrar en la sesión 5 del curso de análisis y gestión de riesgos de microfinanzas para profundizar un poquito más ahora sobre las metodologías o las técnicas desde el punto de vista prudencial. Vamos a hacerlo mucho más avanzado en los capítulos siguientes, de las maneras como se puede medir el riesgo de crédito, cómo se puede cuantificar o precisar o medir de manera cuantitativa el riesgo de crédito. La primera medición, como ya lo he mencionado también, voy a pasar rápido esto, es parte de la norma, la regulación que tiene la superintendencia, es en función a los días de atraso, ¿no? Cada tipo de crédito, de los 8 tipos de crédito que existen, tiene un rango de días de atraso que definen sus atrasos, valga la redundancia, o niveles de incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, para los créditos hipotecarios, como ya he dicho, hasta 30 días de atraso, es decir, del día 0 al día 30 en que no se paga la cuota del hipotecario, se considera que es un crédito vigente o normal, no tiene atraso. A partir del día 31, el crédito empieza a ser considerado como atrasado o vencido. Cada uno de esos rangos o categorías o días de atraso, que se diferencian, repito, por tipo de crédito, recibe un nombre además, ¿no? Se le llama normal al crédito que se comporta dentro de un rango que ha establecido la norma de la superintendencia, y otro nombre con problema potencial o deficiente, dudoso o pérdida en función a más cantidad de días de atraso. Ese es el primer, digamos, indicador o la primera norma regulada que existe, ¿no? Para eso hay una norma que está disponible en la página web de la superintendencia que nos da esos detalles. Pero que no vamos a ir al caso porque para nosotros, como hemos visto desde el punto de vista del análisis financiero, esos son días ya vencidos, ya ocurrió el atraso. Lo que queremos ahora nosotros es medir la probabilidad de ese atraso, la probabilidad de que ocurra el atraso. Queremos estimar hacia adelante porque vamos a tomar decisiones de poder aceptar inclusive algunos riesgos, algunos créditos que puedan tener algún atraso, pero que puedan ser rentables también. Inclusive en el negocio de la microfinanza, como vamos a ver casi al final del curso, algunos créditos tienen riesgo, se pueden atrasar, pero se puede mejorar ese riesgo para no rechazar el crédito. Porque el propósito del crédito de la microfinanza es un propósito mucho más de apoyo social, más que productivo, más que de negocio, propiamente dicho. Bueno, sí, vamos a medir entonces, ahora no solamente por días de atraso, sino para anticiparnos por la probabilidad de ocurrencia. Y tenemos algunos indicadores de la práctica, del uso, digamos, cotidiano de bases de datos. Aquí otra vez, y es mucho más importante para esta segunda parte del curso, empezar a saber utilizar bases de datos o a identificar cuáles son los indicadores que pueden definir un riesgo o una probabilidad de incumplimiento. Y esos indicadores se pueden establecer de diferentes maneras. Por ejemplo, el indicador que me permite saber con información contable o financiera del cliente cuál es el tipo de moneda que usan para sus ingresos y si el mismo u otro para sus egresos, me está midiendo un indicador que es, por ejemplo, hoy en día muy común en la economía peruana, que es el llamado descalce de moneda o el riesgo de cambio. En la medida que tengamos muchos egresos, muchos pagos en una moneda diferente a nuestros ingresos, por ejemplo, hoy en día muchos pagos, muchos egresos en dólares y muchos ingresos en soles, el descalce o el riesgo de incumplimiento de un crédito es mayor, porque el tipo de cambio, como está subiendo, nos está demandando más pagos, más saldo, más dinero gastado en pagos que los ingresos que se reciben en otra moneda como es la moneda peruana. Entonces hay un rescalce de moneda, como se llama, como se identifica el indicador, y ese es un riesgo de crédito. Hay otro indicador que también es muy útil para créditos de personas naturales, sobre todo, o los créditos de consumo, que es la llamada relación cuota-ingreso. Es decir, cuál es la proporción de la cuota de pago de un crédito de consumo, por ejemplo, un crédito de tarjeta que se paga por plazos, frente al ingreso neto del cliente. Normalmente, esa relación no debe ser más del 25 al 30%. Se supone que si pasa del 30% la cuota respecto del ingreso neto, hay un riesgo de incumplimiento, una probabilidad de ocurrencia de un atraso. Y así sucesivamente tenemos varios indicadores. Por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, hay un indicador muy útil
que es el que define el valor el monto del crédito respecto del valor de la hipoteca o del inmueble que se está financiando. Se denomina a ese indicador el llamado loan to value o el monto del préstamo respecto del valor del bien. Ese indicador normalmente no pasa del 70 al 80%. Si pasa de esa proporción, se considera que el cliente que tiene ese crédito puede incurrir, hay una probabilidad de incumplimiento también elevada o más riesgo de que el crédito se atrase. Entonces, usando base de datos con estos indicadores, por ahora podemos estimar una probabilidad de incumplimiento, de ocurrencia del incumplimiento hacia adelante, y para eso nos concentramos en un proceso de evaluación. No estamos hablando de cómo vamos a medir y cuantificar, sino el proceso de evaluación del riesgo del cliente. Y aquí tenemos dos grandes niveles o dos grandes grupos de factores que van a ser evaluados, ¿no? El primer grupo de factores son los factores propios del cliente, ¿no? De la persona natural o de la empresa, la persona jurídica que está tomando el préstamo, y en función de esos variables o factores individuales, lo que hacemos es medir su capacidad de pago. Por ejemplo, la cuota de ingreso, qué tanto de su ingreso se lleva el pago de la cuota del crédito que vamos a otorgar. Como dije, si esa proporción pasa del 30 al 35%, se considera que es muy riesgoso. No estoy diciendo que sea rechazado, estoy hablando de riesgos de crédito. Vamos a ver más adelante en el curso cómo se cuantifica qué tan malo puede ser ese riesgo. Otra variable, otro componente de las variables personales o individuales del cliente es el comportamiento histórico, ¿no? Como repito, la base de datos nos puede definir qué tan recurrente es el cliente en sus cumplimientos, ¿no? Con qué frecuencia se atrasa. Si es una frecuencia, digamos, una vez, un mes en el año, un mes en 12 meses, la frecuencia, el comportamiento histórico de pagos es bastante bueno. Y otro indicador, el tercero, es el nivel del endeudamiento. ¿Cuánto dinero, cuántas obligaciones, cuál es la exposición que tiene un cliente frente a la institución financiera respecto de todas sus obligaciones directas e indirectas? Muchas veces, felizmente, hay bases de datos que así lo tienen, se le agrega al nivel de deuda o de exposición, no solamente la parte bancaria o financiera, sino además la parte, por ejemplo, de pago de servicios, el pago de celulares, el pago de impuestos, el pago de colegios. En la medida en que tengamos esos pagos que hace el cliente, estaremos agregando el total de la exposición que el cliente al que yo estoy evaluando, para poder otorgar un crédito, puede demostrar más o menor riesgo. Y en el caso de el campo de los factores generales o ya no individuales del cliente, tenemos todos los niveles de variables, de alertas y de concentraciones o de características de comportamientos por sectores, por ejemplo. Como les decía en mis ejemplos de probabilidad de incumplimiento, el sector pesquero, el análisis de la probabilidad de incumplimiento del sector pesca per se, sin hablar de clientes o de empresas, diferenciándolas, el sector per se tiene un nivel de riesgo más elevado, no digo malo, más elevado, que otro sector como el de manufactura de papeles, ¿no? Entonces tenemos análisis sectoriales o de concentraciones por zonas geográficas o alertas de niveles de sostenibilidad del riesgo que nos permiten también tomar una mejor evaluación de riesgos de crédito. Para entrar en el cálculo de la probabilidad con base de datos, ya no solamente con probabilidad de ocurrencia por indicadores, como hemos mencionado ahora, sino con base de datos que definan un perfil de riesgo, que es lo que vamos a ver más adelante en el curso, tenemos la metodología normal de la probabilidad estadística, ¿no? Lo que queremos aquí es identificar la proporción de casos con historia que se observa o que mantiene una misma característica que el caso que estamos evaluando, la probabilidad de casos que tienen una ocurrencia de incumplimiento. Por ejemplo, vamos a llamar a todos aquellos casos que se atrasan cada 90 días como los malos clientes, frente al total de clientes. Entonces, hagamos una probabilidad y podemos estimar
los créditos que tengan la misma característica, el mismo perfil que este que hemos evaluado en esta metodología de probabilidad, que van a tener el mismo comportamiento de ocurrencia de incumplimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos una caja de 3 pelotas rojas y 9 pelotas verdes, el total de pelotas o el total de créditos o la suma total de la cartera de créditos de ese tipo, por ejemplo, que sean créditos de consumo, es 12. Entonces, para saber cuál es el comportamiento o el indicador que nos mide el comportamiento de incumplimiento, la ocurrencia de incumplimiento, definimos que las rojas van a ser las malas o las incumplidas y las verdes son las buenas o los malos clientes. Entonces, determinamos en función a esa característica, a esa definición, a ese perfil de comportamiento, que los rojos son los malos clientes o son los créditos que se incumplen y los verdes son los buenos clientes o los créditos que se pagan a tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de los rojos? Si sacamos 3 pelotas rojas de un total de 12, la probabilidad será 25%, 3 de 12. 3 malos de un total de 12 pelotas, en este caso, o clientes o saldo total del crédito. De esa manera empezamos a calcular la probabilidad. Por supuesto que eso no se puede hacer manualmente, eso hay que hacerlo con una base de datos bien automatizada, pero de esa manera yo puedo decir, por ejemplo, midiendo casos de créditos de consumo de personas naturales, cuántos de mis clientes de un tipo de crédito de consumo se han atrasado en un periodo de 12 meses. 5. ¿Cuántos clientes he tenido en ese periodo de 12 meses? 25. 5 entre 25 es la probabilidad de ocurrencia de atrasos en función de que el nuevo crédito que estoy evaluando tenga las mismas características o el mismo perfil del cliente. ¿Cuál es el perfil del cliente? Vamos a definirlo después en una herramienta que se llama el scoring, en función de sus variables personas naturales. Como dije antes, creo, la edad, si tiene empleo o no, si tiene 2 hijos o si tiene ciertas características que definen su perfil. Con ese perfil, el cliente se ha incumplido tantas veces. De un total de clientes, estimo la probabilidad de que los futuros clientes similares a ese perfil también van a ser incumplidos. Es una estimación de una probabilidad de ocurrencia. Por supuesto que esa no es la estimación del verdadero riesgo de crédito, es una probabilidad de que ocurra el riesgo de crédito. Después voy a calcular el impacto y después voy a tratar de mitigar o atenuar ese riesgo de crédito, por supuesto con herramientas. Pero por ahora estoy identificando cuantitativamente el riesgo de crédito. En el caso de un crédito a una persona jurídica, no tenemos variables como la persona natural para definir su perfil. Lo que se usa normalmente es los estados financieros, en la medida en que ese cliente, persona jurídica o empresa, tenga estados financieros. Porque hay muchos clientes, sobre todo en microfinanzas, que no tienen estados financieros. Hay que confeccionar a veces, ese es el trabajo del negocio de microfinanzas, pero en la medida que existen algunas partidas de balance que nos permite que pueden ser útiles, podemos estimar su probabilidad de ocurrencia de incumplimiento. Y tenemos un modelo denominado el modelo Z de Altman, que fue establecido en el año 77, que todavía es usado por algunos bancos y está sistematizado también en función a balances para poder establecer por lo menos 6 variables que definen la capacidad de pago de una empresa. ¿De acuerdo? Y esas variables están vinculadas o relacionadas a los ratios financieros. Por ejemplo, el ratio que mide la rentabilidad de los activos, el ratio que mide la liquidez de los activos, el ratio que mide la capitalización de los activos. Son 6 ratios que nos permiten establecer, así como en el caso del perfil del cliente persona natural, un perfil de riesgo de un cliente persona jurídica. Lo importante cuando se definen estos o se usan estas herramientas y se definen estos tipos de clientes es diferenciarlos. Como se dice, y lo he mencionado también en el curso, segmentar el comportamiento o el perfil del cliente en función a grupos o agruparlos. Es lo mismo que decir segmentarlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tarjetas de crédito es muy fácil hacer esa segmentación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un producto que se llama tarjetas de crédito, que además se inicia ese producto con el otorgamiento de una línea de tarjeta de crédito, yo puedo segmentar o hacer rangos del monto de esa línea. Por ejemplo, puedo decir, voy a tomar el rango de menor de 1.000 soles de línea de crédito
El siguiente nivel de rango es de 1000 a 2000, el siguiente de 2000 a 5000 y el siguiente de 5000 a 10000. Y segmento o agrupo en esos rangos mis clientes. ¿Por qué hago así? Porque yo sé, por experiencia histórica, que esos rangos tienen diferentes comportamientos en el cumplimiento de sus pagos. Es decir, vamos a suponer, voy a tener que calcularlo, como hice con el caso de las pelotas rojas y verdes. En el rango de 1000, ¿cuántos son incumplidos? En el rango de 1000 a 2000, ¿cuántos son incumplidos? Y así sucesivamente para cada rango. Entonces, estimo la probabilidad de incumplimiento o de ocurrencia de un riesgo de crédito por rangos o segmento el riesgo de crédito en función al comportamiento diferenciado. Y así puedo saber, por ejemplo, que no todos los que tienen tarjetas o líneas de tarjeta de créditos pueden ser malos. O haría mal diciendo, el 20% de todos los clientes que tienen tarjeta son malos, porque ese 20% puede ser menor para una línea de pequeño saldo o mayor para una línea de elevado saldo. Entonces, el comportamiento empieza a ser diferenciado. Yo puedo poder establecer niveles o límites a esos comportamientos. Y, por ejemplo, establecer una política crediticia con buen concepto de la gestión del riesgo, es decir, oye, si el 20% de mis clientes con línea mayor de 2.000 soles son incumplidos frente al 5% de mis clientes con línea de 1.000 soles, no voy a otorgarle línea a más de 2.000 soles a mis clientes, porque esos son los incumplidos. ¿De acuerdo? Y normalmente, en la práctica, vamos a demostrarlo también con base de datos, se justifica o se verifica ese comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene mucha línea de crédito y no tiene buenos ingresos o los ingresos son irregulares, acude a esa línea de crédito para cubrir el faltante de los ingresos. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces no tengo ingresos frecuentes, mi flujo de caja de mis ingresos como profesional son muy aleatorios o tengo meses malos, por ejemplo, en campañas, en algunos negocios comerciales, ¿no? Los ingresos son muy elevados en una campaña, pero depende de la campaña y bajan los ingresos. Como no tiene ingresos, acude a la línea como sustituto de ingresos. A mayor cantidad de línea, mayor rapidez o mayor frecuencia va a acudir a esa línea para cubrir su faltante de ingresos. Por tanto, la probabilidad de ocurrencia o de incumplimiento de esos clientes en los montos de línea más alta es mayor la probabilidad. Como repito, hay más ocasiones, más frecuencia de que incurran sus créditos de pago de tarjeta de créditos si ese cliente tiene ese comportamiento. Entonces, los comportamientos tenemos que empezar a segmentarlos, a diferenciarlos. ¿Para qué? No solamente para identificarlos, para saber cómo se comportan, sino además para poder definir. Ahora sí, ya para empezar a cerrar esta parte del curso, definiciones o, repito, estrategias o estructuras o digamos, plan de negocios que me permita a mí hacer una intermediación financiera sólida y con menos riesgo para que perdure el negocio. A eso se le llama en la terminología, y vamos a empezar a definirlo más adelante con herramientas, repito, se le llama definir el apetito por riesgo, o sea, cuánto de riesgo voy a aceptar segmentando a todos mis clientes por tipos de productos, lo que, como se imaginarán, requiere una buena base de datos, y además la tolerancia al riesgo, que es un nivel mucho más, digamos así, exigente o mucho más maduro de la definición de una estrategia de riesgo. O sea, teniendo un apetito por riesgo, por ejemplo, decir, oye, de los de tarjeta de crédito o de los créditos en el norte del Perú, voy a aceptar 25% en total, después llego a un nivel mucho más, digamos, maduro, repito, de definición de riesgo, voy a tolerar hasta 28%. ¿Se dan cuenta? Entonces hay clientes, como hemos visto inicialmente, que para darme el equilibrio entre rentabilidad y riesgo, pueden pasar el apetito poquito, pero si yo calculo bien que este riesgo va a ser menos probable de ocurrencia o lo soporto con un buen tamaño de capital, puedo tolerar un poquito más de riesgo. ¿Y por qué? Porque esa variación o ese mayor nivel de riesgo está en función de, vale la redundancia, variables que a veces no puedes conocer o son eventos, como dije al principio del curso, inesperados, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que no se sabe cuál va a ser la magnitud del riesgo o del impacto que le produzca
a un crédito, a una actividad económica vinculada al fenómeno del Niño. Por tanto, doy una tolerancia al riesgo, en la medida en que ese nivel mayor esté bien sustentado, primero bien calculado y segundo, finalmente, bien sustentado con patrimonio. Por eso podemos, entonces ahora sí, siendo más prácticos, hasta graficar una diferenciación de estrategias de apetito y de tolerancia por riesgo en función, por ejemplo, de la desviación estándar, ¿no? Felizmente ese estadístico me permite a mí, digamos, monitorear o hacer el seguimiento al comportamiento de la desviación estándar en función de los plazos que yo me pongo como análisis, ¿no? Y poder establecer un rango de flexibilización de la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación, como dije, sobre la media, la probabilidad de que se desvíe sobre la media va a variar tantas veces como tenga impactos internos o externos esa actividad que estoy financiando con el crédito. O sea, no puedo predecir o esperar que la desviación se va a mantener linealmente durante toda la vida del crédito. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer esa diferenciación y permitirle, darle una tolerancia a esa desviación de un mínimo y un máximo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una diferenciación de la tolerancia desde un mínimo de -5 o de 0.5 hasta 2.5. En ese rango podemos aceptar o tolerar que la desviación se va a fluctuar, sin tener que incrementar el riesgo, supervisando, por supuesto, que no se pase de los rangos mínimos y máximos. A eso se le llama, normalmente, en la terminología financiera, establecer, crear, diseñar un modelo interno, un modelo predictivo, un modelo que me permita a mí no solamente evaluar, calificar a mis posibles operaciones de crédito, sino además cuantificar y definir cuánto riesgo voy a aceptar. Por ejemplo, tenemos experiencias de entidades que conocemos y que hemos manejado o asesorado, estamos cerca, que definen inclusive diferentes niveles de riesgos en función de variables tanto internas propias como externas. Y así se dan hasta nombres de la institución con más o menos tolerancias de riesgo, ¿no? Por ejemplo, conozco el modelo predictivo de la Caja Rural Credinca, que tiene varios niveles de su, metodología o modelo interno, y en alguno de esos niveles, por ejemplo, para ciertos tipos de clientes o para ciertas zonas geográficas, lo denomina como Credinca +1, Credinca +2 o Credinca +3. Cada uno de esos más, menos, 1, 2, 3, hasta el número que la institución ha definido como modelo interno, está segmentando, diferenciando el comportamiento de sus clientes o estableciendo, aceptando tolerancias diferentes de riesgos de crédito. Entonces, para capítulos posteriores que tenemos estructurados en el curso, como lo mostré inicialmente en todo el contenido de las 10 sesiones, vamos a entrar más en detalles a definir ya o a escribir ya metodologías o técnicas para definir el perfil del cliente en base a la metodología del scoring y posteriormente en otras sesiones a calcular el impacto o los niveles de tolerancia de apetito por riesgo con otras metodologías estadísticas, también que son simples y que están incorporados en el contenido total del curso. Bueno, aquí hago el corte de esta parte introductoria del curso para poder continuar después en los siguientes capítulos, introduciéndonos a las metodologías de scoring y de cálculo de riesgo crediticio, que es complemento del curso que vamos a mostrar más adelante.